se hace. Hoy, en Así se hace, rodamientos. Reconoceremos a esta obra maestra olvidada. Cables. Son la energía de nuestras vidas, así que rindámosles homenaje. Fundición a la cera perdida. Una forma más precisa de vaciar metales. Y máquinas automatizadas. Dejaremos que las máquinas hablen por nosotros en este programa. En el mundo de la tecnología punta, los humildes rodamientos son los grandes olvidados. Pero casi todas las piezas de nuestras máquinas necesitan rodamientos para girar. Los encontramos en los electrodomésticos, en las máquinas industriales e incluso en los motores de los coches. Esto es lo que se conoce como un rodamiento axial a bolas. Consta de bolas de acero que se mueven por las denominadas pistas de rodadura, que están labradas en el interior de estos anillos de acero especial para grandes cargas. Las bolas se fabrican con el mismo tipo de acero. Primero, se prepara la forma y el grosor de los anillos. Se inserta el anillo interior dentro del anillo exterior. Ambos anillos pasan a continuación por una amoladora que modifica el ancho para conseguir el grosor correcto. Un calibrador comprueba el ancho de cada anillo a medida que van saliendo. A continuación se separan el anillo exterior y el interior para amolar su circunferencia exterior en máquinas diferentes. El anillo exterior entra en la amoladora, que ajustará su superficie exterior al diámetro y redondez requeridos. Los lubricantes impiden que el anillo se recaliente y se deforme. El anillo sale de la amoladora a través de un calibrador que comprueba el diámetro. A continuación, la pista de rodadura del anillo exterior pasa por la amoladora. Un par de ruedas de piedra lubricadas con un líquido refrigerante trabajan la superficie hasta dejarla del tamaño deseado. El anillo interior y su pista de rodadura pasan por una máquina similar. A continuación, los anillos pasan a pulido. Una piedra abrasiva lubricada con aceite pule la superficie de acero. Aquí tenemos el antes y el después. La siguiente parada es el lavado. Se aplica a los anillos una capa de aceite espeso y una fina capa de arenisca. Y se limpian las pistas de rodadura con queroseno. En otra zona de la fábrica se crean las bolas de los rodamientos, que nacen de un cable de acero. El cable se corta en trozos y un troquel convierte esos trozos en bolas un poco toscas. Esas bolas toscas pasan a una amoladora que elimina las irregularidades. Otras máquinas les dan la forma redondeada y un acabado espejo. Este proceso dura 2 días. A continuación, las bolas pasan a un horno, donde se endurecen, y después a un baño de disolvente limpiador. Tras varios controles de calidad, las bolas terminadas pasan a unas tolvas. Las tolvas las cargan en la máquina de montaje automática. El alimentador de bolas las envía por unos tubos hasta el distribuidor, que introduce la cantidad correcta de bolas en las pistas de rodadura del conjunto de anillo exterior e interior. Un divisor de bolas coloca las bolas de manera uniforme por las pistas de rodadura. A continuación, le toca a la jaula de las bolas, una estructura metálica que mantiene las bolas en su posición a lo largo de las pistas de rodadura. La primera máquina instala la mitad de la jaula, la mitad que lleva los orificios para los remaches. La siguiente máquina coloca la otra mitad de la jaula, la que lleva los remaches. La máquina gira el rodamiento para probarlo y después remacha las 2 mitades de la bola. El rodamiento ya está terminado. A continuación pasa por un baño de disolvente y después por una serie de test de control de calidad automatizados. Este test de ruido y vibración garantizará que el rodamiento sea silencioso. Algunos tipos de rodamientos están lubricados con grasa.
una máquina inyecta una cantidad igual de grasa sobre las pistas de rodadura de los rodamientos y a continuación inserta un sello de goma para contener la grasa. Una báscula automatizada desecha los rodamientos que no alcanzan el peso exigido. Este héroe anónimo del mundo de la industria es el ingrediente fundamental de todas las máquinas que tienen piezas móviles. Tecnoflash. ¿Qué son alimentos modificados genéticamente? Los científicos manipulan los genes de las semillas para aumentar la producción o para que las plantas sean más resistentes a las enfermedades o a los insectos. Existe un debate a nivel mundial sobre si esta manipulación de la naturaleza supone un riesgo para nuestra salud o para el medio ambiente. Estamos tan acostumbrados a ellos que apenas nos damos cuenta de que están ahí. Los cables eléctricos pueden ser aéreos, subterráneos o estar en los electrodomésticos. Bajo nuestros pies, en nuestros hogares y tras nuestras paredes. Nos traen la corriente que nos impulsa. Para fabricar cables eléctricos de colores se utiliza cobre o aluminio macizo que se presenta en forma de varilla. La varilla se introduce en una máquina que la hace pasar a través de una serie de poleas y matrices lubricadas y que la va estirando, alargando y adelgazando. Y al de diámetro, ahora tiene tan solo 2 milímetros. Se carga la bobina. Los extremos de las bobinas se sueldan en frío para garantizar un flujo ininterrumpido una vez que se encienda la máquina. La trenzadora gira 7 cables a gran velocidad para formar un conductor de electricidad. Este es un conductor de bajo voltaje, por debajo de los 1000 voltios, como el que encontramos en los cables que llevan la electricidad a nuestras casas. Los conductores tienen que estar aislados y para ello, una extrusora forra el conductor con polietileno o PVC. Este es el aspecto que presenta el polietileno puro. Cuando el conductor sale de la máquina con su aislante nuevo, un láser de precisión calibra su diámetro para asegurar que el aislamiento es uniforme y las dimensiones las correctas. El proceso de extrusión ha calentado el conductor, por lo tanto, hay que enfriarlo con agua. A veces se unen 2 o más conductores. Cuando eso ocurre, una impresora aplica una banda blanca para identificarlos. El cliente que ha encargado los conductores elige los colores del aislamiento. A veces se agrupan varios conductores para formar un cable. En esta fábrica se realiza un test de voltaje, sumergiendo los cables en agua para asegurarse de que no se producen cortocircuitos. Estos cables de voltaje medio pueden llevar entre 1000 y 46.000 voltios de electricidad.
Se aíslan de la misma forma que los cables de bajo voltaje. La fábrica imprime la fecha de fabricación, el voltaje y demás informaciones que el cliente haya solicitado. El cable pasa a una bobina para someterlo a distintas pruebas antes de enviarlo a su destino. En medio del cable, rodeado por una malla de cobre y otros componentes, se encuentra el núcleo del cable eléctrico, el conductor desnudo. A continuación, en Así se hace, fundición a la cera perdida. Para formas y diseños complejos es la manera más precisa de vaciar metales. Y máquinas automatizadas. Nos están dejando sin trabajo, así que dejaremos que las máquinas hablen por nosotros en este reportaje. Lo veremos después de la pausa. Bienvenidos de nuevo a Así se hace. Más adelante nos ocuparemos de las máquinas automatizadas, pero primero... Muchas piezas de nuestras máquinas son simples formas troqueladas o fabricadas a máquina con metal macizo. Pero las piezas con formas complejas o paredes finas no se pueden fabricar así. Hay que crearlas usando una técnica llamada proceso de fundición a la cera perdida. Para fabricar una pieza de metal se necesita entre una semana y un mes dependiendo de su complejidad. El primer paso es inyectar cera en una matriz de aluminio que es básicamente un molde, cuya cavidad tiene la forma de la pieza. Así se crea un molde de cera ligeramente más grande que la futura pieza. Este molde se usará para fabricar un molde de cerámica que también será más grande que la pieza terminada, porque el metal cuando se enfría se encoge. Una vez que está listo el molde de cera, se le graba un código para indicar a los operarios de la fundición qué tipo de metal hay que utilizar. A continuación, se añaden piezas de cera para crear el conducto para verter el metal. Son los canales que llevarán el metal fundido hasta la cavidad del molde. A continuación, se sumerge esta pieza de cera en una solución cerámica llamada lechada. Este proceso se realiza a mano para evitar imperfecciones que pudieran provocar defectos en la pieza fundida. Para reforzar la lechada se le aplica una capa de arena de circonio. Se repite este proceso de forma automatizada con una arena más gruesa hasta que el molde de cerámica que rodea la cera alcanza los 7 milímetros de grosor. En esto se tardan 5 días. Ahora este molde de cera recubierta de cerámica ya está listo para la eliminación de la cera. Los operarios lo colocan en una autoclave durante 10 minutos. La cera se funde y solo queda un molde de cerámica cuya cavidad tiene la forma de la pieza. Una vez que el molde se ha secado, los operarios pueden empezar a crear la pieza. Primero, introducen el molde frío en un horno y lo calientan durante 2 o 3 horas. Con esto se evita que el molde se agriete al entrar en contacto con el metal fundido, que está a 1200 grados centígrados. A continuación, vierten el metal en la cavidad del molde y después dejan que se enfríe y se solidifique a temperatura ambiente, lo que significa 2 horas para el aluminio y entre 4 y 5 horas para el acero. Una vez que el metal se ha enfriado y solidificado, se rompe el molde de cerámica usando un martillo neumático. Se cierran los canales por los que se vertió el metal. Y se lija la superficie para conseguir un acabado liso. El último paso
es asegurarse de que la pieza tiene las dimensiones exactas especificadas en el dibujo técnico. Es el proceso de medición. Las piezas de acero se calientan en un horno para medirlas. Las de aluminio se miden frías. Los técnicos usan una serie de herramientas y prensas para medir la pieza. Si no cumple las especificaciones técnicas, se rehace o simplemente se desecha. Se utiliza un equipo sofisticado, como este comparador óptico, para medir los ángulos y los radios. Y esta máquina de medición de coordenadas para verificar las dimensiones. El proceso de fundición a la cera perdida se usa para fabricar piezas de metal para todo tipo de máquinas y equipamiento. Todo tipo de objetos, desde armas para el ejército a motos de nieve. Desde la revolución industrial, las fábricas están cada vez más automatizadas. Es hora de que Así se hace rinda homenaje a esa maravillosa muestra de la ingeniería que es la máquina automatizada. Hasta la década de 1780, los productos se hacían a mano, uno a uno, en casas y talleres. Entonces llegó la revolución industrial y la producción masiva de bienes en las fábricas. La siguiente revolución industrial fue la automatización, posible gracias a la tecnología informática. En la década de 1970, 2 siglos después del comienzo de la revolución industrial, los robots empezaron a sustituir a los humanos en las cadenas de montaje. Bienvenidos a la fábrica automatizada. En esta sección del programa hemos decidido que hablen las máquinas.